En el vasto escenario del cosmos, donde las constelaciones trazan los designios de las almas y los vientos del destino giran en espirales invisibles, surge la figura dual de Géminis, el mensajero entre mundos, el que camina entre la luz y la sombra con la ligereza de un soplo y el peso de una eternidad. Su esencia mutable, tejida de aire y pensamiento, lleva la huella de los dioses que otorgaron al ser humano la palabra y la conciencia. Géminis es el eco de Hermes, el puente entre los planos, el intérprete de lo divino y lo humano, aquel que nació para aprender y enseñar, para observar y narrar, para ser el ojo que nunca se cierra en el torbellino de la experiencia. Pero incluso el viento más libre encuentra un muro invisible, y ese muro, para el hijo de Mercurio, se llama karma. Cuando el karma se presenta frente a Géminis, no lo hace como un enemigo, sino como un espejo de su propia dispersión, de su inquietud infinita, de su mente que corre más rápido que su espíritu. El karma, en su danza silenciosa, le recuerda que toda palabra pronunciada tiene un peso, que cada idea lanzada al aire deja una vibración que regresa, que la ligereza mental no exime de la gravedad de las consecuencias. Géminis, que todo lo quiere saber, se encuentra entonces con el examen más profundo, el de comprender que el conocimiento sin propósito es solo ruido, y que la verdad, para florecer, requiere raíces en la experiencia. El karma lo enfrenta con sus contradicciones, con sus promesas no cumplidas, con las 1000 versiones de sí mismo que dejó a medio camino mientras perseguía la próxima chispa de interés. Así, el gemelo mira a su propio reflejo y descubre que no puede seguir volando eternamente sin volver a su propio centro. El aire se le vuelve denso, el pensamiento se hace materia, y la palabra, juicio. En ese encuentro, el alma geminiana siente el estremecimiento de lo que significa ser responsable de su propio don. Ya no basta con hablar, hay que escuchar. Ya no basta con comprender, hay que integrar. El karma le enseña que la verdadera sabiduría no está en multiplicar conceptos, sino en unir fragmentos, no en huir del silencio, sino en habitarlo. En ese punto, el mensajero se vuelve alquimista, el aire que antes dispersaba ahora se transforma en soplo creador. Las dos mitades de su ser, antes en perpetuo debate, comienzan a dialogar con respeto. El pensamiento se vuelve verbo consciente, la curiosidad se transmuta en discernimiento, y el caos mental en una corriente serena que guía sin destruir. El universo observa ese proceso con atención. Porque cuando un signo de aire logra estabilizar su vuelo, los cielos cambian. Géminis, que siempre representó la dualidad, se convierte en símbolo de integración. El hermano perdido regresa a casa. Lo que antes era duplicidad se convierte en complementariedad. Comprende que no hay error en haber sido muchos, siempre que en cada uno de esos rostros haya existido búsqueda sincera. El karma, satisfecho, no castiga, instruye. Le ofrece la oportunidad de usar su inteligencia para sanar, su palabra para inspirar, su versatilidad para construir puentes entre almas. Y entonces, renace el viajero del aire. Ya no como el errante distraído, sino como el sabio que aprendió del caos. Sus alas siguen abiertas, pero ahora saben a dónde volar. El karma se disuelve en comprensión. La mente de Géminis se vuelve templo y no laberinto. Su verbo ya no es un juego de espejos, sino un rayo que ilumina. El antiguo mensajero comprende que su misión no era llevar noticias ajenas, sino transmitir la verdad que brota del interior cuando el alma se atreve a mirarse sin máscaras. El cosmos lo reconoce. Las estrellas que llevan su nombre, Castor y Pólux, brillan con una nueva sincronía. Representan las dos mitades reconciliadas del mismo ser, la mente y el alma, la lógica y la intuición, el movimiento y el sentido. La lección kármica de Géminis culmina cuando entiende que el universo no pide que deje de moverse, sino que aprenda a moverse con propósito. Que su ligereza no sea fuga, sino vuelo consciente. Que su palabra no sea ruido, sino melodía. Así continúa su historia, como la de un héroe que nunca deja de aprender, pero que ahora entiende que el aprendizaje verdadero no está fuera, sino dentro. Géminis ha visto el rostro del karma y no ha huido. Lo ha escuchado, lo ha debatido, lo ha comprendido. Y en esa comprensión, ha transformado la prueba en poder. Su mente, antes un torbellino, es ahora viento que impulsa las alas del espíritu humano. Donde antes había confusión, hay sabiduría en movimiento. Donde antes había prisa, hay ritmo. Donde antes había duda, hay curiosidad iluminada. Y en los planos más altos del cielo, donde las palabras se convierten en energía pura, el alma de Géminis susurra al universo su nueva promesa: seguir comunicando, seguir aprendiendo,
pero hacerlo desde la verdad que se conquista en el silencio, desde la humildad que el karma enseñó y desde la eternidad del aire que nunca deja de fluir. Porque aunque el karma le mostró sus límites, también le reveló su destino, ser el viento que lleva conciencia a cada rincón del cosmos. En los pasillos eternos del zodiaco, donde las almas giran al compás de los arquetipos, Géminis se descubre no solo como un viajero entre ideas, sino como un portador del fuego sutil que enciende la conciencia colectiva. Su elemento, el aire, no es simple brisa mental, sino la respiración del universo que mantiene viva la comunicación entre los mundos. Géminis, en su esencia más profunda, representa el flujo que conecta lo invisible con lo manifiesto, el pensamiento que se transforma en palabra y la palabra que da forma al destino. El karma, en su lenguaje oculto, le recuerda que ese don de conectar es también una prueba de equilibrio, una cuerda que debe tensarse sin romperse, porque el exceso de movimiento puede dispersar lo que fue creado para unir. El alma geminiana es un laboratorio en constante ebullición. Dentro de ella se cruzan ideas, pasiones, intuiciones, recuerdos de vidas pasadas y visiones de futuros posibles. Cuando el karma se cierne sobre ese torbellino, no lo hace para sofocarlo, sino para enseñar el arte de la síntesis. Géminis debe aprender que cada pensamiento tiene su contraparte emocional, que cada argumento encierra un eco del alma, y que cada palabra lanzada al viento regresa cargada de energía. En este aprendizaje, el geminiano descubre la alquimia del verbo, la capacidad de transformar su realidad mediante el sonido, la intención y la claridad. El karma le exige responsabilidad sobre cada vibración que emite, pues sabe que su voz puede sanar tanto como herir, despertar tanto como adormecer. En su encuentro con el karma, Géminis también comprende que el intelecto, por brillante que sea, no basta para navegar los ríos del destino. Llega el momento en que su mente debe rendirse ante el misterio, no por derrota, sino por sabiduría. Es entonces cuando despierta su otro don oculto, la intuición aérea, esa chispa que no razona, pero sabe. El karma le revela que el conocimiento verdadero no se acumula, se respira. No se domina, se escucha. En ese silencio lúcido, Géminis descubre que la mente puede ser un canal de luz si se libera de la necesidad de tener siempre la razón. Su mayor crecimiento ocurre cuando aprende a aceptar la contradicción como parte de la verdad y a vivir en la ambigüedad sin perder el centro. El universo observa su proceso con expectación. Porque Géminis, cuando alcanza la madurez kármica, se convierte en un arquitecto de puentes. Une pueblos, ideas, lenguas, generaciones y planos de existencia. Su misión es tejer la red de comprensión que permitirá al espíritu humano reconocerse como una totalidad. El karma, que al principio parecía una sombra, se vuelve su aliado en esta tarea. A través de las lecciones de la vida, los malentendidos, las separaciones, las palabras mal empleadas, los silencios que dolieron, el alma geminiana aprende la precisión sagrada de la comunicación. Comprende que hablar es un acto mágico y que cada pensamiento proyectado hacia otro ser es una semilla de realidad. Más allá de lo mental, el karma también despierta en Géminis la memoria de sus antiguas existencias. En los registros invisibles del tiempo, este signo ha sido escriba, poeta, profeta, mensajero, traductor de oráculos y guardián de secretos. Cada encarnación le ha enseñado una faceta distinta del poder del lenguaje. Pero solo en la confrontación con el karma comprende la totalidad de su legado, que la palabra no es propiedad del ego, sino un canal de lo divino. Es entonces cuando su voz adquiere otra vibración, más pausada, más consciente, más libre de la necesidad de convencer. Habla no para brillar, sino para revelar. Escucha no para responder, sino para comprender. Su verbo se convierte en un acto de creación consciente. En su viaje interior, Géminis descubre también que su dualidad no es una condena, sino una herramienta evolutiva. Sus dos rostros representan la danza eterna entre lo humano y lo divino, entre la mente y el alma, entre la acción y la contemplación. Cuando el karma le exige integrarlos, aprende el arte de la unificación. Entiende que su fuerza no está en elegir un solo camino, sino en transitar ambos sin perder el equilibrio. En esa fusión, el alma geminiana trasciende su antigua dispersión. Ya no se divide entre lo que piensa y lo que siente, los une en una inteligencia total, luminosa, capaz de ver los matices donde otros solo ven opuestos. El karma, que alguna vez fue su juez, se convierte en su maestro. Le enseña la importancia del tiempo, de la paciencia, de la pausa entre los pensamientos. Géminis, que siempre quiso avanzar rápido, aprende el valor de la lentitud sagrada, del espacio entre palabra y palabra, donde se gesta la comprensión profunda.
Descubre que el verdadero vuelo no es el del movimiento perpetuo, sino el del equilibrio en el aire. Así, su ligereza se convierte en sabiduría, su curiosidad, en conocimiento consciente, su deseo de comunicar, en misión espiritual. En los planos superiores, cuando el alma de Géminis logra integrar estas lecciones, se convierte en un maestro del aire. Su energía guía a otros hacia la claridad mental y la apertura de conciencia. Es el que enseña a pensar sin miedo, a hablar con amor, a escuchar sin juicio. El karma lo ha transformado en un faro que ilumina los caminos del entendimiento humano. Ya no necesita debatir con la sombra, porque ha comprendido que ella solo era el reflejo de su propia mente no iluminada. Las estrellas celebran esa victoria silenciosa. Castor y Pólux ya no se enfrentan como opuestos, sino que giran como danzantes en torno a una misma llama de conciencia. En ese movimiento eterno, Géminis deja su huella luminosa en la historia cósmica, la de aquel que aprendió que el pensamiento puede ser oración, que la palabra puede ser puente y que el aire, si se respira con conciencia, puede convertirse en espíritu. Así continúa su viaje, eterno y cambiante, llevando en su vuelo la promesa de que incluso el alma más dispersa puede encontrar su eje, que incluso el viento más inquieto puede aprender a cantar en armonía con el universo. El karma no fue su caída, sino su revelación. Le mostró que el poder del aire reside no en su velocidad, sino en su pureza. Y desde entonces, cada vez que sopla una brisa inspiradora en el alma humana, es Géminis quien habla, recordando al mundo que el conocimiento sin amor es vacío, pero el conocimiento con conciencia es libertad. En los reinos invisibles donde el tiempo no es una línea sino una espiral, el alma de Géminis continúa su ascenso por senderos que desafían toda lógica humana. El viento que lo envuelve lleva memorias de 1000 existencias, fragmentos de voces, ecos de pensamientos que cruzaron los planos del ser. Allí, en ese espacio donde los dioses murmuran verdades disfrazadas de símbolos, Géminis encuentra nuevas dimensiones de su propio misterio. Ya no es solo el intérprete de las palabras, sino el guardián de los significados ocultos que subyacen tras ellas. El karma lo invita a mirar más allá de la superficie del lenguaje, a descifrar la vibración silenciosa que late detrás de cada idea, a comprender que la mente es un templo sagrado y que el pensamiento es la llave que abre o cierra los portales del destino. El aire, su elemento, se revela como el medio de los intercambios invisibles. No es solo el portador del sonido, sino el vehículo del alma. A través de él, las emociones y los pensamientos de los seres viajan sin que nadie los vea, conectando espíritus lejanos en una red sutil que abarca todo el cosmos. Géminis percibe entonces que su verdadera misión es mantener esa red viva, transparente, armoniosa. Debe aprender a purificar el aire que lo rodea, no con filtros externos, sino con la pureza de su intención. El karma le enseña que cada pensamiento contaminado de miedo o vanidad oscurece el flujo de energía colectiva, mientras que cada pensamiento guiado por la claridad y la compasión renueva la atmósfera del alma humana. En esa revelación, Géminis comienza a entender el poder espiritual de la palabra no solo como comunicación, sino como vibración creadora. Cada sílaba que pronuncia tiene el potencial de manifestar realidades. Cada silencio que guarda es un acto de construcción invisible. El karma, sabio e implacable, le muestra las consecuencias de su verbo mal empleado, las palabras que hieren, las promesas que se desvanecen, los discursos que separan en lugar de unir. Pero también le ofrece el gozo de la reparación, el don de transmutar su voz en instrumento de sanación. Así descubre el arte de la palabra luminosa, aquella que nace de la mente pero pasa por el corazón antes de ser dicha. En el laberinto de su destino, el alma geminiana aprende que su dualidad no solo representa dos rostros, sino dos direcciones del espíritu, una que mira hacia la tierra y otra que mira hacia el cielo. El karma le exige unir ambas, ser el puente entre lo humano y lo divino, entre la razón y la inspiración. Cuando logra este equilibrio, su mente se convierte en espejo de las leyes cósmicas, reflejando la inteligencia universal sin distorsión. La dispersión se transforma en flexibilidad, la curiosidad en discernimiento, y la velocidad mental en precisión espiritual. El aire se vuelve viento de sabiduría, y su pensamiento, un canal de iluminación para otros. Géminis también se enfrenta a una prueba menos visible pero más profunda, la del silencio interior. Acostumbrado a vivir entre voces, ideas y estímulos, el karma lo conduce a espacios donde la mente no puede apoyarse en palabras. Allí, en el vacío del pensamiento, descubre una nueva dimensión del aire, el aliento divino que no habla pero sostiene toda vida. Ese silencio se convierte en su mayor maestro. En él aprende que la comunicación más pura no necesita sonido,
que la conexión más alta ocurre cuando dos almas respiran al unísono sin pronunciar una sola frase. El karma, al confrontarlo con el silencio, le enseña que la palabra solo tiene poder cuando nace de un espacio interior en calma. En este proceso, su espíritu recuerda su relación con Mercurio, el mensajero de los dioses. Comprende que ser hijo de Mercurio no significa solo moverse entre mundos, sino hacerlo con propósito y reverencia. No basta con llevar mensajes, hay que comprender su origen. El karma le revela que muchos de sus antiguos errores nacieron de la prisa por transmitir sin asimilar, por hablar sin sentir, por saber sin vivir. Ahora entiende que el verdadero mensajero no es quien corre más rápido, sino quien traduce con fidelidad la voz de lo divino en lenguaje humano. Mercurio, su regente, se convierte así en símbolo de maestría interior, no de velocidad. El alma geminiana, al integrar estas enseñanzas, despierta su dimensión oculta de sanador del pensamiento. Su mente, antes un campo de batalla entre ideas contradictorias, se vuelve jardín donde crecen pensamientos puros. Su palabra, antes impetuosa, se vuelve medicina. Y su curiosidad, antes dispersa, se transforma en búsqueda sagrada de sentido. El karma lo invita a usar sus dones para ayudar a otros a liberar las prisiones del intelecto, a enseñar que pensar también puede ser un acto de amor, que el razonamiento puede servir al alma cuando se alinea con la verdad. En los planos de la evolución cósmica, cada signo tiene una función arquetípica. Géminis, en su estado más elevado, se convierte en el viento que lleva conciencia a los mundos dormidos. Su tarea no es gobernar ni dominar, sino inspirar. Es el soplo que despierta a los dormidos, la brisa que despeja la niebla del dogma, la corriente que mueve las alas de la comprensión. El karma, satisfecho con su transformación, lo libera de la repetición de los errores pasados. Le concede la maestría del aire puro, el don de ser un canal por donde la inteligencia divina puede expresarse sin obstáculos. Desde entonces, cada vez que un ser humano experimenta una idea súbita que ilumina su mente, una comprensión repentina que disuelve la confusión, o una palabra exacta que calma un alma, la energía de Géminis actúa. Ya no como el joven impetuoso que busca su voz, sino como el sabio invisible que inspira desde las corrientes del pensamiento universal. En ese estado, el karma deja de ser adversario y se convierte en ciclo de expansión. Géminis se eleva por encima del juicio, recordando que cada error fue solo una etapa en la alquimia del entendimiento. Y en el último giro del cielo, cuando el aire se hace canto y el canto se convierte en luz, el alma geminiana comprende su papel en el destino cósmico. Es el guardián del intercambio, el tecelán del pensamiento, el arquitecto de los puentes que unirán a las mentes con los corazones. Ha enfrentado la sombra de su dispersión y ha encontrado en ella su fuente de sabiduría. Ha comprendido que el karma no vino a detener su vuelo, sino a enseñarle a volar con conciencia. Y así, en cada aliento del universo, su espíritu continúa danzando, libre y luminoso, recordando a todas las almas que el conocimiento, cuando se une al amor, se convierte en luz que nunca se extingue. En la vasta arquitectura celeste, donde los signos tejen la trama del alma humana, Géminis sostiene un papel singular, el del eterno transmisor de la conciencia. Es el soplo que cruza los mundos, el puente que une lo visible con lo invisible, lo humano con lo eterno. Pero hay regiones más hondas en su naturaleza, territorios que el alma geminiana no siempre explora hasta que el karma la convoca a descender a ellos. Allí, en las profundidades del aire, donde el pensamiento se vuelve espíritu y el espíritu se transforma en memoria cósmica, Géminis descubre la verdadera raíz de su poder, la unión de la mente con el alma. El karma lo conduce hacia el entendimiento de que la inteligencia no es solo una herramienta del ego, sino una chispa divina que refleja la mente universal. Su capacidad de pensar, analizar y comunicar no fue otorgada para el entretenimiento de lo trivial, sino para custodiar el flujo del conocimiento cósmico que desciende hacia la humanidad. Cada idea que atraviesa su mente es una partícula de esa corriente superior que busca tomar forma en la materia. Por eso, el karma le enseña la disciplina del discernimiento, la necesidad de distinguir entre los pensamientos que surgen del ruido del mundo y los que emergen de la voz interna del alma. Cuando logra esa claridad, Géminis se convierte en canal puro del logos, la palabra divina que ordena el caos. Dentro del movimiento perpetuo de su espíritu, el karma también le recuerda el valor del arraigo. El aire, aunque libre, necesita dirección. Géminis debe aprender que volar sin rumbo lo aleja del propósito, que el movimiento sin conciencia se transforma en dispersión.
El karma lo enfrenta a la experiencia de la pérdida, al eco de sus propias contradicciones, a los vínculos rotos que dejó atrás al buscar nuevas experiencias sin cerrar las antiguas. Cada despedida inconclusa, cada promesa no honrada, cada palabra dicha sin sentir crea un hilo de energía que lo ata a la tierra. Solo cuando aprende a cerrar los ciclos con gratitud y coherencia, el viento vuelve a ser su aliado. Comprende que la verdadera libertad no está en escapar, sino en completar. El alma geminiana, en su despertar kármico, descubre la geometría sagrada de su propia energía. Su dualidad no es una fractura, sino una espiral que se expande hacia los dos polos del ser, lo racional y lo intuitivo. El karma le enseña a armonizar esas fuerzas opuestas hasta convertirlas en una sola corriente luminosa. En ese punto, ya no hay división entre el que piensa y el que siente. Su mente se vuelve instrumento de la conciencia universal, y su corazón se convierte en fuente de sabiduría viva. En lugar de debatirse entre ideas, empieza a escucharlas como melodías. Comprende que el pensamiento, cuando vibra en armonía con el alma, se convierte en canto sagrado. En su relación con el tiempo, Géminis también recibe lecciones que transforman su percepción. Su naturaleza veloz lo lleva a moverse entre pasado y futuro con facilidad, pero el karma lo invita a detenerse en el presente eterno, ese punto de equilibrio donde convergen todos los planos del ser. Allí descubre que la mente, si se aquieta, puede oír los susurros del destino antes de que se manifieste. Aprende que la intuición no es misterio, sino memoria del alma que recuerda lo que el cuerpo aún no ha vivido. El karma, paciente, lo guía hacia ese estado en el que pensar se convierte en contemplar y actuar se transforma en fluir. En el proceso de su purificación, Géminis enfrenta el peso de la palabra mal usada. Las veces que habló sin pensar, las veces que prometió por ligereza, las veces que distorsionó por miedo o vanidad regresan a él en forma de silencios que duelen. Pero allí también encuentra redención. El karma no busca castigarlo, sino enseñarle la alquimia de la reparación. Cada palabra consciente que pronuncia a partir de entonces tiene el poder de equilibrar las vibraciones que una vez desordenó. Comprende que el verbo, cuando se pronuncia desde el alma, se convierte en puente de reconciliación. Así transforma su antiguo impulso de hablar en una práctica sagrada de curación. El karma le revela además la misión colectiva de su signo. Géminis no solo trabaja en su propio crecimiento, sino en el despertar mental de la humanidad. En cada época, las almas geminianas traen consigo el don de traducir los códigos del cambio. Son las voces que anuncian los nuevos paradigmas, los intérpretes de los tiempos que vienen, los que abren las puertas del pensamiento hacia horizontes que otros aún no pueden ver. Su función es hacer comprensible lo invisible, transmitir lo sutil sin traicionarlo, mover el aire de la conciencia para que la humanidad no se adormezca en lo conocido. Pero para cumplir esa tarea, deben primero vencer su propio caos interior, dominar la tormenta de su mente hasta que se vuelva viento creador. En los reinos del alma, Géminis comprende que su vínculo con el karma también pasa por la energía de los vínculos humanos. A través de la relación con los otros, el universo le muestra sus propios reflejos. Las personas que encuentra no son casuales, sino espejos que le devuelven su luz y su sombra. Cada intercambio es una lección. Aprende que la comunicación auténtica no consiste solo en hablar, sino en resonar con la verdad del otro. El karma lo instruye en la empatía, en la escucha profunda que va más allá del sonido. Descubre que la palabra puede ser un vehículo de amor si se usa para elevar, no para dominar. En ese despertar, se convierte en maestro del diálogo, aquel que sabe que el encuentro entre dos mentes puede ser también el encuentro entre dos almas. En las dimensiones superiores, el alma de Géminis aprende el arte del pensamiento colectivo. Comprende que la mente individual es solo una chispa dentro de la mente universal. Cada pensamiento que emite se suma a una corriente más grande que afecta a todos los seres. Su responsabilidad kármica es mantener la pureza de esa contribución. Entiende que pensar con claridad es un acto espiritual, que cada idea luminosa fortalece la red de la conciencia planetaria. El karma lo eleva a un nivel donde ya no se trata de pensar para sí mismo, sino de pensar para el todo, de hablar para la evolución, de comunicar como servicio. Al culminar su proceso, el alma geminiana brilla con una luz serena. Ya no corre tras las ideas, las atrae. Ya no se divide entre voces internas, escucha la sinfonía de su unidad. Su mente, antes fugaz y dispersa, se vuelve un espejo del cosmos, un espacio donde los dioses pueden reflejar su sabiduría. El karma, satisfecho, retira sus pruebas, porque el discípulo ha aprendido.
Ahora el aire que una vez lo dispersaba lo eleva. Su verbo se convierte en oración que atraviesa mundos, su pensamiento en fuerza creadora que impulsa la evolución del espíritu humano. En ese punto, Géminis ya no teme a su dualidad, porque ha comprendido que dentro de toda polaridad vive la promesa de la unión. Camina con el viento, no contra él, llevando en su vuelo la certeza de que la libertad más pura no está en moverse sin límites, sino en conocer la dirección sagrada del movimiento. Su historia se inscribe en los cielos como la del alma que aprendió a transformar el ruido en sabiduría, la prisa en conciencia, el verbo en luz. Allí, en el resplandor del aire eterno, su espíritu sigue danzando, maestro invisible del equilibrio entre pensamiento y eternidad, mensajero de un conocimiento que no se impone, sino que inspira, como el viento que sopla sobre el mundo recordando a todos los seres que la mente, cuando se abre al alma, se convierte en cielo. En la inmensidad donde el espíritu se entrelaza con las constelaciones, Géminis se revela como el portador de un legado más vasto de lo que su propia mente alcanza a comprender. Su energía, hecha de aire y luz, es el hilo que entreteje la memoria del universo con la conciencia del ser humano. Allí donde otros signos buscan la estabilidad o la profundidad, él representa el movimiento sagrado de la mente que expande los límites del conocimiento. Pero el karma, sabio y vigilante, lo guía hacia la comprensión de que la verdadera expansión no se logra multiplicando caminos, sino iluminando uno con plenitud. En ese descubrimiento reside una de las mayores pruebas del alma geminiana, aprender que la libertad del pensamiento encuentra su grandeza cuando se une al propósito divino. El karma le muestra que su tarea no termina en la comprensión de las palabras ni en el dominio de las ideas, sino en el arte de crear realidad a través de ellas. En los planos donde el pensamiento se vuelve sustancia, Géminis descubre que cada concepto que proyecta construye un fragmento de su universo. Las ideas, invisibles al ojo físico, son semillas de mundos. El alma geminiana, que durante eones se ha sentido impulsada a hablar, a escribir, a enseñar, entiende que su verbo no solo comunica, modela la existencia. La mente, cuando se alinea con la verdad, se convierte en herramienta de creación, y el aire que transporta sus pensamientos se transforma en fuerza de vida. El karma lo invita a reconocer ese poder silencioso, a cuidar cada pensamiento como un escultor cuida la forma que cincela en el mármol del tiempo. En la profundidad de ese aprendizaje, Géminis se enfrenta con la naturaleza cambiante del aire que lo compone. Su elemento lo hace ligero, adaptable, móvil, pero también lo expone a la inestabilidad. El karma lo confronta con los vientos internos que lo desvían, con las corrientes mentales que lo arrastran lejos de su esencia. En medio de ese torbellino, el alma debe encontrar su eje. Descubre que la mente no debe ser negada ni contenida, sino guiada. Aprende a volverse piloto de su propio viento, navegante de los cielos del pensamiento, señor de la palabra que antes lo dominaba. En ese dominio, no hay rigidez, sino maestría. Su mente, antes dispersa, se convierte en un instrumento afinado con la sinfonía del cosmos. El karma también lo introduce en el misterio del sonido, la frecuencia y la vibración. Géminis comprende que antes de la palabra fue el aliento, y antes del aliento fue la intención. Cada pensamiento genera una vibración, y cada vibración busca resonancia. Si su mente vibra en desorden, atrae caos; si vibra en armonía, atrae claridad. Así, el Hijo del Aire descubre el lenguaje secreto del universo, el poder de las frecuencias mentales. Aprender a pensar con pureza es aprender a sintonizar con la melodía de las estrellas. Comprende que el aire no solo lleva sonidos, sino también formas invisibles de energía, y que su conciencia, al elevar su vibración, puede convertirse en canal de curación y de sabiduría para los demás. El alma geminiana, guiada por el karma, aprende a utilizar su capacidad de comunicación para más que el intercambio humano. Se abre a la comunicación con los planos sutiles, con las entidades de luz, con los guardianes del conocimiento, con las voces del tiempo que le hablan a través de símbolos y sincronicidades. En ese punto, el mensajero terrenal se transforma en emisario cósmico. Sus sueños se vuelven mensajes, sus pensamientos antenas, sus intuiciones puentes hacia dimensiones donde el lenguaje ya no es lineal, sino vibracional. El karma le muestra que ese don, aunque elevado, conlleva una gran responsabilidad, la pureza interior. Solo una mente clara y un corazón sincero pueden traducir con fidelidad las verdades del espíritu sin distorsionarlas con el ruido de la vanidad. En la senda de su evolución, Géminis también enfrenta el desafío del alma gemela, la búsqueda del otro que refleje su esencia. Su dualidad le recuerda constantemente que en el universo nada existe en soledad,
que toda energía tiene su contraparte, su reflejo, su espejo. El karma lo lleva a comprender que la verdadera unión no se encuentra en el exterior, sino dentro de sí. Su otra mitad no es otro ser, sino el aspecto interno que debe integrar, el silencio que equilibra la palabra, la intuición que completa la lógica, la emoción que da raíz al pensamiento. Cuando logra esa integración, el alma geminiana deja de dividirse en dos fuerzas opuestas y se convierte en una corriente completa que fluye sin resistencia. Es entonces cuando puede amar sin fragmentarse, compartir sin perderse, enseñar sin imponerse. El karma, en su sabiduría, también lo lleva a través de la soledad mental, ese espacio donde las voces del mundo callan y solo queda la suya. En ese vacío, Géminis experimenta el eco de sus propios pensamientos como si fueran entidades vivas. Allí comprende que su mente, con toda su brillantez, puede ser un templo o una prisión. Aprende a ordenar ese templo, a encender luces en los rincones oscuros de su pensamiento, a convertir sus dudas en preguntas que lo impulsan hacia la verdad. Descubre que no hay sabiduría sin autoconocimiento, y que la mente no puede servir a la luz si no ha atravesado sus propias sombras. En su relación con los otros signos, el karma le enseña a ser mediador, traductor y mensajero entre mundos. Donde otros ven separación, él percibe conexión. Donde otros se estancan en el conflicto, él abre caminos de entendimiento. Su naturaleza dual lo hace capaz de comprender ambas partes, de hablar en ambos lenguajes, de unir lo que parecía irreconciliable. Esa capacidad de síntesis es su mayor don kármico, y su misión cósmica consiste en mantener la corriente de comunicación entre los reinos de la materia y el espíritu. Géminis se convierte en el aire que respiran los demás para comprenderse unos a otros, en el pensamiento que disuelve los límites de la incomprensión. El karma, que una vez fue espejo de sus contradicciones, se transforma en impulso hacia su perfección. Cada vida le enseña una nueva forma de pensar, una nueva forma de comunicar, una nueva forma de servir. Sus caídas mentales, sus desvíos y sus dudas no son errores, sino parte del aprendizaje de un alma que nació para explorar la infinitud del pensamiento. En su viaje, descubre que no hay error en la búsqueda, siempre que la búsqueda conduzca finalmente a la verdad. Al final del proceso, cuando su mente alcanza el equilibrio entre la velocidad del aire y la profundidad del espíritu, Géminis comprende que su destino no era dominar el conocimiento, sino convertirse en su guardián. En los planos superiores, se erige como custodio de la palabra sagrada, el que mantiene viva la comunicación entre los planos. Ya no es el joven mensajero que corre entre los dioses, sino el sabio que custodia los secretos del viento. Su energía, limpia y radiante, fluye por la conciencia del mundo como una brisa que inspira a quienes buscan comprender. El karma, satisfecho con su evolución, se disuelve como el humo en la aurora. El alma geminiana, ahora libre, se expande por los cielos del pensamiento universal. Su verbo se convierte en canto, su mente en espacio abierto, su curiosidad en amor a la existencia. Y así continúa, eterno y ligero, recordando al cosmos que el pensamiento, cuando se une a la luz, no divide, sino que eleva, no confunde, sino que libera. Allí, donde el aire se encuentra con la eternidad, Géminis sigue soplando sobre el alma humana, recordándole que todo comienza en una idea, y que toda idea, cuando nace del alma, es una chispa de eternidad. En los planos donde la conciencia respira junto a las estrellas, Géminis se adentra en los secretos del aire que lo define. Allí donde los vientos de la creación se entrecruzan, el alma geminiana descubre su naturaleza como guardián del movimiento mental del universo. Su esencia está hecha de curiosidad y chispa, de inteligencia que se expande en todas direcciones, de una necesidad incesante de comprender los lenguajes ocultos de la existencia. Pero más allá de esa agilidad luminosa, el karma le revela dimensiones aún más profundas, aquellas donde el pensamiento se convierte en destino y donde la mente, al volverse consciente de sí misma, adquiere el poder de transformar el curso del tiempo. El alma de Géminis vibra con la energía del conocimiento en constante metamorfosis. El karma le enseña que su capacidad de aprender no es solo una herramienta, sino una responsabilidad cósmica. Cada descubrimiento que realiza abre caminos mentales que otros podrán recorrer después. Es el explorador de la conciencia, el que traza rutas invisibles en el mapa del pensamiento humano. Por eso, cuando su mente se dispersa, el universo entero siente su desconexión. El karma lo impulsa a recordar que su pensamiento es energía creadora, que cada idea que lanza al viento se integra en la red infinita que sostiene la evolución. En esa toma de conciencia,
Géminis despierta a su naturaleza de tejedor cósmico, aquel que entrelaza ideas como constelaciones, uniendo fragmentos de comprensión hasta formar el dibujo sagrado del entendimiento universal. En su viaje hacia la madurez espiritual, el karma lo enfrenta con el poder de la intención. Géminis aprende que el pensamiento no vale solo por su ingenio, sino por la dirección que toma. Puede ser brisa que refresca o tormenta que destruye. El aire, su elemento, no tiene forma, y por eso necesita propósito. Cuando el alma geminiana comprende esto, su mente se convierte en instrumento de alineación con las leyes superiores del cosmos. Descubre que la intención es el timón que dirige la corriente de sus pensamientos y que su tarea no consiste en pensar más, sino en pensar con claridad, en canalizar su energía mental hacia lo esencial, lo constructivo, lo que eleva. El karma, que tantas veces le mostró los efectos de su dispersión, le otorga así el don de la concentración consciente, la capacidad de mantener la mente serena en medio del torbellino. En los rincones más sutiles del alma de Géminis habita un anhelo ancestral, el deseo de traducir lo inefable. Su naturaleza de mensajero lo impulsa a dar forma a lo invisible, a nombrar lo que aún no ha sido dicho. El karma lo lleva a comprender que su don de comunicación no se limita al lenguaje humano, sino que es una llave para descifrar los códigos del universo. Cada símbolo, cada sonido, cada gesto encierra una vibración que su espíritu puede interpretar. En ese aprendizaje, se vuelve maestro de los lenguajes del alma, capaz de entender los signos del destino y de transmitirlos en formas que otros puedan recibir. Su voz, su escritura, su pensamiento se convierten en canales del conocimiento universal. El karma también le muestra la sombra de ese poder. Le recuerda que la palabra puede ser trampa, que el conocimiento puede inflar el ego y que la mente puede perderse en sus propios laberintos. En esa confrontación, Géminis aprende el valor de la humildad intelectual. Comprende que saber no significa dominar, sino servir. Que toda verdad que alcanza debe compartirse con reverencia, no con soberbia. Que el lenguaje más sabio es aquel que despierta conciencia, no el que impone certezas. A través de esa lección, el alma geminiana se purifica, convirtiéndose en canal transparente de sabiduría. Ya no busca ser escuchada por su brillo, sino por su verdad. El karma lo instruye también en la ciencia de la energía invisible que fluye entre los seres. Géminis, regido por Mercurio, es un transmisor natural de vibraciones. Su pensamiento viaja más allá de las palabras, penetrando en la mente de otros sin necesidad de contacto directo. A medida que despierta espiritualmente, toma conciencia de esta capacidad y aprende a usarla con intención luminosa. Comprende que puede elevar la energía colectiva con su entusiasmo, que puede sanar con la palabra justa, que puede abrir caminos de entendimiento simplemente al mantener su mente clara. Así se convierte en emisario del equilibrio mental del mundo, aquel que transforma la confusión en armonía, la duda en comprensión, el ruido en conocimiento. El karma le enseña a mirar más allá de la dualidad que lo define. En su interior, los gemelos que simbolizan su signo dejan de ser opuestos para convertirse en fuerzas complementarias. Uno representa la mente racional que analiza, el otro el espíritu que percibe. Juntos forman la unidad que trasciende la contradicción. El alma de Géminis aprende que su dualidad es reflejo del universo mismo, donde la multiplicidad coexiste con la unidad. Comprende que su papel no es elegir entre pensar y sentir, entre hablar y callar, entre moverse o permanecer, sino encontrar la armonía dinámica que permite integrar ambos polos. Cuando alcanza esa comprensión, su ser se eleva por encima de la duda y se convierte en canal de equilibrio cósmico. En su encuentro con el karma, Géminis también descubre la dimensión del tiempo como corriente de sabiduría. Aprende que su mente no solo se mueve en el presente, sino que puede viajar hacia el pasado y el futuro con la ligereza del viento. Comprende que en la memoria del universo no existen límites temporales y que su intuición le permite acceder a los registros invisibles donde se guardan los aprendizajes de todas las almas. A través de esta conexión, se convierte en un puente entre eras, capaz de traducir los mensajes del ayer para guiar el mañana. Su mente se convierte en archivo viviente de la evolución espiritual del ser humano. El karma, en su infinita pedagogía, le enseña también la importancia del descanso mental. La mente de Géminis, siempre en movimiento, necesita aprender la quietud. No la inactividad, sino el silencio fértil donde germina la inspiración. El alma geminiana descubre que el aire también se renueva en la calma, que las ideas más elevadas no surgen del esfuerzo, sino de la receptividad. En ese reposo interior, encuentra el equilibrio entre emisión y escucha, entre pensamiento y vacío.
El karma lo conduce a ese estado donde el pensamiento se vuelve meditación y la palabra se vuelve plegaria. Cuando el alma de Géminis alcanza la madurez espiritual, se erige como símbolo de sabiduría viva. El mensajero se convierte en maestro, el buscador en guía. Ya no corre detrás de las respuestas, porque ha comprendido que la mente es el reflejo del alma cuando ésta vibra en armonía con el cosmos. Su conocimiento no es acumulación, sino transparencia. Su voz no es ruido, sino eco de lo eterno. Ha aprendido que su don consiste en inspirar a otros a pensar por sí mismos, en despertar la chispa de la curiosidad divina que habita en cada conciencia. Y así, el viento del alma geminiana sopla a través de las edades, llevando consigo la promesa de la evolución mental de la humanidad. El karma lo ha transformado, no en esclavo del pensamiento, sino en su arquitecto. En los dominios más profundos del cielo, donde los signos son entidades vivas que respiran a través del alma humana, Géminis continúa su viaje como portador del hálito divino. Su energía, tejida con los hilos del pensamiento y del viento, se expande por los reinos de la conciencia como una corriente incesante que une, separa, informa y transforma. En ese flujo infinito de ideas, palabras y visiones, el alma geminiana busca su verdad esencial, la que va más allá del ruido del intelecto y del vértigo de la curiosidad. Es allí donde el karma, en su papel de maestro silencioso, se acerca para recordarle que el conocimiento, cuando no está guiado por la sabiduría, puede volverse un laberinto sin salida, y que la mente, sin un propósito divino, puede perderse en su propio reflejo. El karma le muestra la dimensión espiritual del aire, no como simple movimiento, sino como el soplo que da vida al universo. En cada respiración, Géminis comienza a percibir la conexión entre el pensamiento y la existencia. Descubre que el aire no solo transporta ideas, sino también memorias, emociones y vibraciones de seres que existieron mucho antes de que el tiempo tuviera nombre. En su despertar, comprende que toda palabra que pronuncia es un acto de creación y que cada silencio que guarda es una siembra en los campos invisibles del destino. Así, el alma geminiana aprende a pensar con amor, a hablar con intención y a callar con sabiduría. En su relación con el karma, el espíritu de Géminis comprende que su don más grande no es la inteligencia, sino la conciencia del movimiento. Mientras otros signos buscan la estabilidad, él encarna la eterna danza del cambio. Pero esa danza, para volverse sagrada, debe ser dirigida por el ritmo del alma y no por la inquietud del ego. El karma lo impulsa a observar sus propios pensamientos como un río en constante flujo, a no identificarse con ellos, sino a convertirse en el observador que los guía hacia el océano de la claridad. En ese proceso, su mente deja de ser una tormenta y se convierte en viento suave que impulsa las velas de la evolución. El alma geminiana guarda también una antigua conexión con la energía de la palabra primordial. En los misterios del universo, antes del fuego, antes del agua, antes de la tierra, fue el sonido el que dio forma a la creación. Géminis es heredero de esa vibración original. Su voz, su pensamiento y su gesto son ecos de aquel primer verbo que encendió las estrellas. El karma, consciente de esta herencia, lo pone a prueba constantemente para que reconozca el peso sagrado de su expresión. A través de la experiencia, aprende que no todo debe ser dicho, que no toda verdad está lista para revelarse, que las palabras deben brotar del equilibrio entre la mente y el corazón. Cuando logra esa alineación, su voz no solo comunica, sino que despierta almas, cura heridas y convoca la luz. En los planos superiores del ser, el karma conduce a Géminis hacia la comprensión del alma grupal. Este signo, ligado a la comunicación y la conexión, es también un arquitecto del tejido social de la humanidad. Comprende que no existe un pensamiento aislado, que todo lo que piensa y comunica reverbera en los campos mentales colectivos. En ese descubrimiento, asume una responsabilidad más amplia, la de cuidar la energía de sus pensamientos no solo por su propio destino, sino por el bienestar del conjunto. Aprende a pensar como un servidor de la mente universal, como una chispa que mantiene encendida la antorcha del entendimiento humano. Su inteligencia, que antes se dispersaba en 1000 direcciones, se convierte en herramienta de unión. El karma lo guía también hacia el reconocimiento del lenguaje invisible que une a los mundos. Géminis, en su estado elevado, aprende a comunicarse no solo con palabras, sino con energía, con intención, con vibración. Descubre que puede transmitir comprensión sin hablar, que su sola presencia puede armonizar o perturbar el entorno según la calidad de sus pensamientos. Esa revelación lo transforma. Entiende que la verdadera comunicación es comunión, que el aire no separa, sino que conecta, y que cada alma con la que cruza su camino es parte del mismo gran aliento que da vida a la creación.
En los laberintos de la mente, el karma también le enseña el arte de la quietud interior. Para un signo tan mutable, acostumbrado a moverse de idea en idea, la calma mental es una conquista heroica. Pero es precisamente en el silencio donde su mayor poder se revela. Cuando la mente geminiana se aquieta, se abre el canal del conocimiento superior. En ese estado, deja de pensar y comienza a recibir. Ya no es el creador de las palabras, sino el receptor del verbo divino. Su intelecto, que antes servía al mundo de las formas, se vuelve un espejo que refleja las verdades eternas del espíritu. En las pruebas kármicas del amor, Géminis descubre que la comunicación del alma no puede basarse solo en el intercambio de pensamientos, sino en la comprensión profunda del otro. Aprende que escuchar es un acto de amor, que comprender sin juzgar es la forma más pura de conexión. El karma le presenta relaciones donde la falta de comunicación destruye lo que parecía eterno, para que aprenda a hablar desde la verdad del corazón. Así se convierte en maestro del vínculo consciente, en aquel que enseña que el diálogo, cuando nace del alma, es puente hacia la unidad y no instrumento de separación. El karma también lo introduce en los misterios del cuerpo sutil. Géminis comprende que el aire que respira no es solo oxígeno, sino prana, energía vital. Aprende que cada respiración consciente es un acto de armonización entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Su naturaleza, que siempre ha buscado expansión mental, comienza a integrar la sabiduría del cuerpo como extensión del pensamiento. Descubre que el aire que lo rodea y el que lo habita son uno solo, que su respiración es el hilo que lo conecta con el universo. Esa comprensión lo transforma en un alquimista de la energía. Aprende a dirigir su aliento para sanar, para crear, para elevar la vibración de los lugares y las personas. El karma le revela, finalmente, la dimensión espiritual de su dualidad. Los dos rostros de Géminis no son opuestos, sino reflejos de la totalidad del alma humana. Uno representa la mente que explora el mundo visible, el otro la conciencia que habita lo invisible. Su misión no es elegir entre ambos, sino reconciliarlos. En ese equilibrio entre la razón y la intuición, entre lo humano y lo divino, alcanza la maestría. Comprende que su dualidad es el espejo del universo mismo, donde toda multiplicidad es una expresión del uno. Cuando el alma geminiana alcanza esa síntesis, su energía se vuelve luminosa como el amanecer. Su pensamiento ya no busca dominar, sino servir, su palabra ya no persuade, sino inspira, su curiosidad ya no distrae, sino despierta. El karma, al verlo transformado, se disuelve como neblina ante el sol. El aire que antes fue escenario de sus dudas se convierte en templo de sabiduría. Su vuelo ya no es errático, sino consciente, trazando caminos de luz entre las almas. En la eternidad del zodiaco, el espíritu de Géminis continúa su labor sagrada. Es el viento que renueva la mente humana, el soplo que impulsa la evolución, la corriente invisible que recuerda a todos los seres que pensar es también un acto de amor y que cada pensamiento elevado contribuye a la ascensión del todo.